Muy buenos días, país. Aquí arranca el pase entre una mañana de estas y caballeros de día. Hola Marcos Citadini, hola Carlos Heller, hola Pablo Caruso. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Qué tal? Bueno, bien, muy bien. Pablo, Húmedos, no te pregunto porque estás ahí como tamaleante. Sí, la primera dosis no me había hecho nada de nada. Nada. Pero esta segunda me colocó un poquito, sí. Pero bien, contento, tío. Sí, nada, un poco de fiebre y un poco de dolor. Después Como capaz si que... ayer hubiera ido a un entrenamiento intenso. Intenso. Es efectivamente muy impresionante ver en las redes sociales, digo, por ahí sigo gente más o menos de nuestra edad, no sé, pero ver cómo el esquema de vacunación se está completando, de modo creciente y bastante rápido además en días. estos días. Están llegando nuevas vacunas, ahora una monodosis, la de CanSino. Sí. Es la vacuna monodosis que la van a repartir, creo que en las provincias. Bueno, algo de eso estuve leyendo. En un ratito seguramente Lema nos va a dar. Dijeron entre gente de calle. Sí, gente con dificultad de acceso a las vacunas. Sí, debe ser también porque ubicarlo una vez. Claro, y ya está. Por eso dedicarle las monodosis tiene sentido. Porque por ahí después, si no, que vuelvan a repetir a lo X tiempo y demás, tiene complejidades. Sí, che, y hoy llegan las Pfizer finalmente. Sí, 100.000 creo, ¿no? Sí, 100.000 de 20 millones, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué dice la oposición. Dirán que llegan tarde ahora y todo eso. Siempre hay... Si se hubieran pedido hace un año y medio antes que existan. Por ahí sería mejor. Antes del COVID. Claro. Antes que existan y antes que te las den, digamos, ¿no? Sí, claro. sí. Claro. Igual la verdad que lo de Pfizer es una buena noticia en otros aspectos, digo, porque está aprobada para menores de 18 años. Claro, pero ha tenido combinación, han hecho pruebas de combinación con AstraZeneca, por ejemplo, con lo cual si llega a escasear AstraZeneca, puede ser combinada. Sí, ¿por qué va a escasear AstraZeneca? No, bueno, digo, podría pasar como no, digamos, pero tenés más posibilidades. Sí, sí. ¿Cuántos millones de AstraZeneca llegaron ya? ¿De los 6 millones? Ya te digo, porque tengo el dato que me lo pasaron justo ayer. Ya les más de 15 millones. ¿Sí? Déjenme que lo chequeo en un segundo. Sí, porque está... A ver. ¿Lo tiene? Si me permiten, mientras Marcos lo busca. Mientras sigamos, claro. Sí. Claro. Hay una referencia que me gustaría Acá está, hacer. 15 millones, perdón, Dios. Pablo. 15.594.200 dosis de AstraZeneca. Sí. Disculpe, ¿no? Muy bien, tenía el dato en la cabeza. Tengo todos los datos, del que quieran, pero bueno, mientras seguimos. Pablito, ¿qué ibas a decir? A la comunidad educativa, porque es un momento en el que con el regreso a la presencialidad también vuelven a circular esos virus que estaban en la lógica del intercambio de los pibes, digamos, ¿no? Entonces aparece una tos, aparece un breve síntoma y las burbujas se aíslan. Los y las docentes tienen que armar para ese día y el siguiente, armar todo virtual. Después los testeos, muchos pibes yendo a hacerse testeos que dan negativo, vuelven. A la otra semana lo mismo. Bueno, trabajar en esas condiciones requiere una gimnasia, un compromiso, y por ahí estamos alegres de que efectivamente esos casos no sean, y también de la cantidad de gente que está vacunada, pero hay grupos en nuestra sociedad, en nuestra comunidad que están con el músculo muy aceitado, digamos, ¿no? Para estas cosas. Y no es que naturalicemos, no quiero decir eso, pero hay que sacarse el sombrero por esa gente, ¿eh? Sí. La verdad que sí. También todo el personal de salud, educación, de salud, bueno, todo eso que han sido por suerte muy demandado. Salimos de la situación de crisis, porque cuando hablamos de un 42% de camas de terapia ocupadas, hay ahí no te digo que hay una recuperación, ¿no? Es decir, es otro ritmo. Acordémonos que llegamos a estar al límite. Sí. Llegamos a estar en el momento que se empezaba a dudar que pudiera no haber camas para todo, y llegamos a ver alguna cama en un pasillo y alguna cosa por el estilo. Digo, para marcar los avances en el tema, ¿no? Estamos 42% de ocupación, da una cierta tranquilidad respecto de la capacidad instalada y profesional para brindar atención adecuada a las personas que se contagien. Y la otra cosa es que esto que
se dijo recién, el nivel de vacunación, y en la medida que se van completando las 2 dosis, va bajando los niveles de contagio y sobre todo va bajando los niveles de morbosidad, ¿no? De riesgo. Sí. De los casos más graves, ¿no? De los casos más graves, claro. Por eso baja mucho. En terapia llegamos a tener 7.000 y pico de camas ocupadas. Sí. Y estamos con 2.200 no sé cuántas. Sí. En 51 distritos bonaerenses desde fines de julio, que no hay casos letales. Claro. Por eso no hay casos letales. Eso es muy... Y bueno, la vacunación, evidentemente... Claro. Sí. Bueno, ¿hablamos de Bolsonaro o hablamos de otra cosa? Ayer hubo cierre también de campaña del Frente de Todo en Ferro. Sí. Pero lo de Bolsonaro es preocupante, ¿no? Digo, me pareció una cosa muy a lo Trump, lo de ayer. No sé qué lectura tienen ustedes. Sí, bueno, muy a lo Bolsonaro, no hace falta buscarle porque es autóctono el señor. Sí, efectivamente hay un fenómeno al que hay que prestarle atención, porque estos fenómenos de derecha extrema están sucediendo en distintas partes del mundo, pero Brasil es un país grandote, digamos, una de las grandes economías del mundo, uno de los países de mayor población, un gobierno de extrema derecha de rasgo fascistoide o fascista, para no achicarle el calificativo, pueden tener graves consecuencias no solo para Brasil, sino para toda la situación regional, ¿no? Pero bueno, también es muestra de su propia desesperación, creo yo, porque por un lado tiene como que está recibiendo la propia medicina, porque el mecanismo que habilitó la posibilidad de que él llegue a la presidencia hoy está poniendo en tela de juicio su continuidad, porque tiene cargos de todo tipo y pareciera que estos son verdaderos, no inventados, no son cargos que están basados en íntimas presunciones, como había sucedido en el caso de Lula. La íntima presunción de Moro. Pero también porque las encuestas, con todo lo que las encuestas tienen de digamos indescifrables, pero dicen que la diferencia de posibilidades electorales respecto de una coalición encabezada por Lula son amplísimas, ¿no? Y entonces yo creo que cuando él dice de acá no me saca solo Dios, poco como que está anunciando la búsqueda de mecanismos que eviten la consulta democrática, porque si no, bueno, dijo, me saca el pueblo a través de las elecciones, me saca solo Dios. Sí, de cualquier manera parece haber cierto consenso incluso en la derecha. Ahí está el partido de Fernando Henrique Cardoso, pero incluso el gobernador de Sao Paulo, Doria, para no permitir esto. Ojalá, ¿no? Digo, obviamente. ¿Hay algo? Perdón, dale, Roberto. No, que una cosa sobre el tema Bolsonaro y esta situación vivida y lo que expresa o representa. Cuando ayer hablamos con Celso Amorín, el ex canciller de Lula, escuché. Él lo que dijo que el gran capital, lo definió así, hoy no está con Bolsonaro, que está en otros sectores, pero que el gran capital, que fue el que estuvo en contra de Lula, hoy dice, peor, Bolsonaro es peor. Y yo me preguntaba si en realidad Bolsonaro no está ahí para que Lula, quien parece ser en las encuestas el que va a ganar, etcétera, y no es de algún modo, digamos, la situación utilizada para que Lula tenga que ensanchar demasiado, digamos, sus alianzas para poder derrotarlo, y que esas alianzas neutralicen la potencia, ¿no?, que ha tenido históricamente el petismo, por lo menos en la fase de Lula, no en la de Dilma, digamos. Aún en la fase de Lula, de Dilma, aún en la fase de Lula, el PT gobernó en una coalición en la que incluso estaban los evangelistas, un sector importante de los evangelistas. Siempre en Brasil fue una coalición con centralidad en el PT y con un liderazgo mucho más
orientado a las transformaciones, a resistir a los embates de esa gran burguesía brasilera, de la extranjerización de la economía y demás, por parte de Lula que por parte de Dilma. Eso fue así, pero siempre hubo una coalición, nunca fue el PT puro el que gobernó. Insisto, hubo una fuerte alianza con más. No sé si el vicepresidente no era evangelista, no venía del sector de los evangelistas. El vicepresidente Lula, el vicepresidente Lula. Por eso te digo que y Lula cada vez que habla de recrear una alianza amplia, lo dice permanentemente. Yo me iba a decir lo mismo, Roberto, iba a hacer hincapié en la charla que tuvimos con el Censo Amorín ayer, que me pareció maravillosa. Creo que hay que volver, incluso en el ejercicio de incorporar el análisis, me parece que hay que volver a escucharlo, algunos de esos conceptos. Y respecto de la misma referencia a lo que él denomina el gran capital o el poder económico, diríamos nosotros acá, hay varias cosas para leer ahí, ¿no? En principio está claro que la desestabilización a los gobiernos populares del poder económico, el cultivo de la antipolítica, del discurso de la antipolítica, también ha tenido buena parte de responsabilidad del surgimiento de algunos sectores que alguna tecla tocan bien en aquellos sectores de la ciudadanía que están muy desencantados con la política, al ritmo del que se vayan todos o son todos chorros, etcétera, etcétera. Con lo cual hay una reflexión ahí sobre a qué juegan, digamos, ¿no? ¿Cuántas veces dijimos que la convicción ideológica de estos sectores, aún a costa de su propio beneficio económico, del desarrollo de su propio sector, son capaces de boicotear algunos procesos? Y lo traslado para acá, lo traslado a la Argentina. Por supuesto que acá es incipiente, hay algunos personajes, algunos nombres propios que incluso están intentando conectarse con ese sector de la derecha, de la extrema derecha en Brasil, con muy pocos límites. Pero recordemos esto, los dos grandes modelos en la Argentina que están hoy en disputa son dos coaliciones que en algún momento supieron ver en un otro, en este caso Macri, en el Frente de Todos, como el mal mayor respecto de las diferencias dentro del Frente de Todos, pero Cambiemos también es una coalición que entendieron que el mal mayor era Cristina en su momento. Me pregunto si aparece un mal mayor que invita a distintos sectores de esas dos coaliciones a tender puentes para garantizar mínima regla de juego en lo que viene. Perdón por lo largo, pero deja aparecerse esa idea en mi cabeza. Y esa idea, esa idea está bien que esté en la cabeza. Incluso nosotros ya hemos comentado eso, lo hemos comentado al aire. Y yo he dado el ejemplo de Francia con Le Pen y demás, es decir, las coaliciones normalmente son el resultado de la necesidad de juntar fuerza para derrotar un objetivo determinado. La coalición que hoy gobierna la Argentina se armó sobre la base de que había un común denominador que había que ganarle a Macri. Claro. Entonces eso fue lo que unificó, es decir que lo que dice Pablo, ojalá que no pase, eso es lo que uno tendría que decir. Y si pasa, pero para que pase no alcanza con algún payasesco referente, sino que tiene que llegar a ser una verdadera amenaza desde el punto de vista de la magnitud de la adhesión popular. Claro. Eso yo decía el caso Le Pen de Francia, claro, o algunos otros así. Me parece que estamos, por lo menos en la Argentina, estamos a años luz de que eso sea un riesgo inminente o una posibilidad concreta. Me parece bien la referencia. Sí, pero nuestro principal socio está en esa situación, digamos, ¿no? Que no es un dato menor. No, claro, seguro. Por eso yo empecé diciendo eso, Pablo, que el que pase en Brasil tenía una importancia muy grande. Vos tenés, qué sé yo, en algunos países de Europa Oriental, sobre todo, Polonia, alguno más, Hungría, me parece, regímenes muy ultraderechosos, ¿no? Muy reaccionarios en todos los aspectos. Pero son países, dicho con el mayor de los respetos, de dimensiones que tienen menor posibilidad de repercusión global. Brasil tendría un impacto regional muy grande, así como
así como, porque si no lo vemos, podríamos pensar en la inversa, una región de América Latina o América del Sur, con López Obrador en México, Lula en Brasil, el gobierno argentino en Bolivia, el gobierno que tenemos en Chile, la perspectiva de un gobierno por lo menos mucho más progresista, y te diría la perspectiva también de una América Latina con grandes visos de poder encontrar puntos comunes en el desarrollo de proyectos es la disputa de integración. De hace bastantes años. Por eso digo, ¿no? Porque si no ponemos ponemos la negativa y está que hay que ponerla, no, pero está bien. pongamos Lo que digo es, si esa disputa termina generando una reacción antipolítica, es un problema. Bueno, pero ahí les quiero traer un dato que me parece que tiene todo que ver con esto de la reacción antipolítica, que en la Argentina... Saludamos a Restivo, ¿qué hace Restivo? Buen día. Hola. ¿Qué tal, Néstor? Que en la Argentina buen día. Que como bien decimos, igual en la Argentina no tiene por ahora un apoyo popular masivo, pero Ejes de Comunicación, que es una agencia que hacen informes, publicó algo que me resultó muy interesante. Milei fue el economista más consultado por programas de radio y TV en 2018. Le hicieron 235 entrevistas y tuvo 193.547 segundos de aire. Según este relevamiento que les digo. Está a la cabeza de los economistas consultados, cuando mirás son casi todos de derecha, ¿no? Moja alguno que no lo sea, pero la mayoría son de derecha. En 2018, digo, obviamente estas cosas... Sí. Y ahora debe ser peor, cuando salga el del 2021 es peor. Bueno, pero digo... ¿Quién lo conocía a Milei en el 2018? Pero era el momento de la instalación, ¿no? Lo estaban instalando, claro. Digo, como porque Pablo arrancó por ahí, ¿no? Hablando de cómo la antipolítica... De cualquier manera, disculpen, pero yo tengo la tendencia a tener una visión más optimista. Sí. Insisto, si miro para atrás y me voy a 3 o 4 años atrás, digo, hoy tenés un gobierno progresista en México, hoy tenés un gobierno progresista en la Argentina, hoy tenés un gobierno progresista, para decirlo genéricamente, después están todos los matices, en Bolivia, en Perú. Resulta que hoy tenés en Chile la perspectiva de un gobierno muy parecido a esto que estamos hablando, de acuerdo a lo que viene pasando, a lo que viene expresando la voluntad popular en Chile. Y tenés en Brasil esta realidad de que la derecha juega, pero juega también atemorizada por la posibilidad real de que vuelva a ganar una coalición progresista con Lula a la cabeza en Brasil, lo que te daría, yo lo veo con optimismo, ¿no? Es decir, si bien, como siempre digo, las blancas también juegan, no las negras, porque con las negras jugamos nosotros, las blancas también juegan, pero estamos nuevamente, a mi juicio, en una etapa en la que se puede construir en la región un fuerte polo de coincidencias alrededor de un programa de unidad regional, de autonomía, de desarrollo de los sectores productivos, de inclusión, etcétera, etcétera, etcétera. Carlos, si me permitís, en ese sentido, ayer el ex canciller Celso Amorín, cuando lo entrevistamos, coincidía con vos en que Hungría y Polonia son otras expresiones de la ultraderecha, pero no tienen el peso de Brasil. Pero agregó un dato, que Hungría y Polonia están contenidas por la Unión Europea. Si nosotros tuviésemos ese escenario que vos decís, que ojalá se concrete, lo de Brasil también sería todavía menor el impacto, ¿no? Sí. Es así, tal cual, Néstor. Por eso digo, evidentemente estamos en una etapa de tensión al respecto y las cosas pueden ir para peor o para mejor, porque nadie está parado quieto y viendo el escenario, todos están actuando y incidiendo y tratando de consolidar lo propio, la pelea. Pou, ¿no? La calle Pou movió ficha. La calle Pou, a ver, lo que yo vi tiene que ver con esto que viene insistiendo de, digamos, autonomizarse de los acuerdos del Mercosur y está haciendo desarrollo. Ayer lo que hizo es anunciar avance, ¿no? Creo que no, Restivo, ayúdame, pero creo que no anunció nada concreto. No, y es que además no puede, pero sí anunció que quiere avanzar en un acuerdo comercial con China. Por eso digo, lo que hizo tiene más espacio en los diarios porque
porque es la calle Pou, pero fue a anunciar que tiene buenas intenciones y que habría buena disposición del otro lado y que está en conversaciones. Eso es todo lo que pasó. Pero bueno, también es parte de la complejidad de las relaciones internacionales, que no son tan lisas y tan alineables como a veces uno quisiera, y entonces tienen todos estos matices. Pero también es cierto que en el contexto regional el cambio de orientación en muchos aspectos de la política de los Estados Unidos también significa una modificación respecto de estos escenarios. Y acá no voy a sacarle a Estados Unidos nada de su carácter imperial y de las cosas tradicionales que conocemos y demás, pero cuando, por ejemplo, en los temas de la economía, Estados Unidos se suma a las alternativas de los que proponemos profundizar el tema de la progresividad impositiva, de gravar a los evasores como las grandes corporaciones multinacionales, etcétera, etcétera. Entre paréntesis, Amorín ayer dijo una cosa, no sé si rara, dijo que los grandes sectores agroexportadores no estaban alineados con Bolsonaro, ¿no? Que no les gustaba mucho esto, porque lo que querían es seguir haciendo negocios y no querían complicaciones. ¿Entendí bien lo que dijo? Sí. Sí. Que hay sectores del agronegocio más chicos, que son los que financiaron los colectivos que viajaron a Brasilia. Por eso digo, serían más los chacareros, por eso te digo que a veces las definiciones lineales no alcanzan, porque aquí te estaría diciendo que los chacareros, que deberían ser quienes al revés estuvieran, son los que estaban financiando la movilización, y que el sector del agronegocio grande, exportador, no estaba en eso porque no le interesaba, ¿no? Querían tranquilidad para hacer negocio y no meterse en esta rosca. Sí. Por eso digo, todo tiene una cantidad de complejidades. Bueno, pasó con Trump, ¿no? ¿Te acordás vos que Hillary Clinton era la candidata del establishment y era vista como la candidata de Wall Street también? Sí, claro. Bueno, yo digo siempre que si vos mirás con detalle el mapa electoral de las elecciones donde ganó Trump ganó en los estados donde Sanders le ganó a Hillary Clinton efectivamente, en la interna, claro. Es decir, que ese voto obrero duro de los que perdieron trabajo por vía de la transnacionalización de la economía y la burbuja inmobiliaria, claro, todos los enojados veían en Hillary un candidato de Wall Street, efectivamente, y se fueron de Sanders a Trump porque Trump levantaba consignas nacionalistas, porque se puede ser nacionalista de dos maneras, ¿no? Uh-huh. Y pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo. Es decir, Trump representa ese nacionalismo de derecha, pero que en algunas cuestiones que tienen que ver con la inmediatez te plantea también, bueno, parémosle la mano a China, uh-huh. Y dice una cosa muy parecida a la que dice Sanders. Yo siempre lo cuento y repito, pero como dicen ustedes, como que los públicos cambian, uno lo dice un montón de veces porque siempre piensa que hay otro que lo escucha. Pero en el libro Discurso, que es un discurso de Sanders debatiendo el tema de una rebaja de impuestos que Obama propone y él cuestiona, una rebaja de impuestos a las multinacionales, en una parte él dice, este fin de semana fui con mi mujer a los dos centros comerciales más importantes de Vermont y me costó encontrar un producto Made in USA. Uh-huh. Todo viene o de Oriente o de Centroamérica. Y entonces Estados Unidos no puede competir pagándole $15 la hora a sus trabajadores con economías que le pagan una décima parte. Y esto es una situación que hay que resolver. Por eso digo, es más complejo el asunto, uh-huh. que algunas linealidades
históricas que tenemos todos incorporadas, pero que después cuando ves el panorama tenés que verla con toda esa particularidad, pero bueno, así es el mundo de complejo. Si fuera fácil no haría falta que lo estemos analizando, todo estaría claro. Y ahora está un poquito más complejo que habitualmente, ¿no? Estos últimos años ha estado un poco más complejo. Y porque vos tenés, por ejemplo, China, un país dispuesto a acompañar enormes proyectos de inversión estratégica en grandes proyectos imprescindibles para lograr independencia económica, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo un gran productor de un montón de cosas que quiere vender, y por eso es un defensor del libre mercado. El mayor defensor del libre mercado que hay hoy en el mundo se llama China. Que cada vez que habla del tema dice que hay que bajar todas las barreras comerciales y el comercio debe ser libre. Bueno, y qué sé yo desde mi visión digo, una situación de libre comercio a la Argentina le haría un daño terrible, nos llevaría a un país muy agrodependiente, muy primarizado en su economía, o en el mejor de los casos un país que puede exportar productos primarios con algún valor agregado, pero es muy difícil que nuestra industria pueda desarrollarse sin una adecuada protección de la competencia importada, protección dándole beneficios a los que compran nacional, todo esto que repetimos cotidianamente. Por eso lo señalo solamente como un ejemplo de la complejidad que tiene hoy el análisis, que ha dejado de ser lineal y simple. Y con esto me despido de ustedes, porque ya me hizo el circulito don Roberto Caballero, así que disciplinado como soy, les digo hasta mañana, tengan ustedes un buen programa. Abrazo grande, Carlos, nos vemos mañana, que tengas lindo día. Marcos, querido, también, por favor, vaya a descansar. Abrazo grandote. Abrazo grande. A las noticias de 8:30 aquí en la 990, y cuando regresamos arranca con todo en este día lluvioso. Caballero de Prevención ART.